Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver un tema, es una clasificación de tipos analizados desde el punto de vista del resultado. Desde el punto de vista del resultado, el legislador divide los delitos o los tipos penales en dos: delitos de resultado y delitos de mero comportamiento. En los delitos de resultado material, los delitos de resultado material exigen, primero que nada, una acción o conducta y un resultado. En cambio, hay otros que son de resultado formal o jurídico, en los cuales solamente se exige una acción o conducta, o una omisión, pues. Puede ser una acción o una omisión, el término, pues, es conducta, para que sea más amplio. Vamos a ponerle aquí conducta. Una conducta que puede ser de acción o de omisión, más un resultado. Y aquí una conducta. Como podemos ver, en ocasiones el legislador, a la hora de clasificar los tipos penales, lo hace poniendo especial atención en el resultado producido. Y entonces define los delitos en atención al resultado. Por ejemplo, comete el delito de lesiones el que cause a otro un daño en la salud, una alteración en la salud. Entonces, si ustedes se fijan, el legislador está poniendo especial énfasis en el resultado sin importar los medios comisivos del delito. Aquí se requiere realizar una conducta. ¿Cuál conducta? Cualesquiera que produzca una alteración en la salud. Igual pasa en el homicidio, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Entonces aquí el legislador pone énfasis en el resultado mortal, sin importar la conducta llevada a cabo por el sujeto, puede ser de acción o puede ser de omisión. Esto es en los delitos de resultado material. En los delitos de resultado material hay una mutación, hay un cambio en la vida real cuando se da el resultado. Sin embargo, hay unos de resultado formal o jurídico. A estos también se les conoce como delitos de mero comportamiento. ¿Por qué? Porque no exigen un resultado. Son delitos de mera actividad. En estos, con el hecho de realizar la conducta, ya se está actualizando el delito y ahí mismo se da el resultado formal. Estos son delitos de mera conducta, por ejemplo, el porte de arma. Cuando un sujeto porta consigo un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos y no tiene permiso para portar esa arma, ese solo hecho de portar el arma es en sí ya el delito. Entonces se da la conducta más el resultado formal en ese mismo momento. O en un caso de un homicidio, el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cuando el sujeto incumple la obligación de dar alimentos a quien tiene obligación de darles, ese solo hecho ya consuma el delito. No se requiere que el niño muera por hambre, de frío, porque no le dieron la asistencia en caso de enfermedad, etcétera. No es necesario un resultado, basta con un simple comportamiento para que el delito se actualice. Entonces, en este tipo de delitos, los de resultado formal o bien de mero comportamiento, el legislador pone especial énfasis en la conducta, sin importar el resultado. En cambio, en estas pone especial énfasis, en los de resultado pone especial atención en el resultado, sin importar tanto la conducta. Sin embargo, debemos decir que en los delitos de resultado material, hay que precisar esto, solo en esto se puede dar la tentativa. ¿Por qué? Porque cuando se da una conducta, pero el resultado, por algún motivo, por una causa ajena a la voluntad de la gente, no se presenta, entonces el delito se queda tentado.
Solamente puede haber tentativa, pues, en delitos de resultado material. En los delitos de mera conducta o mero comportamiento, obvio es que no puede haber tentativa. Ahora, en tratándose... otra cosa que hay que precisar es que los delitos, cuando son imprudenciales, cuando son los delitos imprudenciales, solamente hay imprudenciales de resultado. No puede haber imprudenciales de mero comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando el legislador prevé la conducta imprudente, la sanciona en razón del resultado. Eso también hay que precisarlo. Es decir, cuando el sujeto activo viola un deber de cuidado, que era de su incumbencia preverlo y prevenirlo, y produce un resultado, entonces se da el delito por imprudencia. No puede haber delitos por imprudencia de mera conducta. ¿Por qué? Porque si el sujeto omite un deber de cuidado pero no produce ningún resultado, entonces es falta administrativa. Por ejemplo, si un sujeto conduce a exceso de velocidad por una avenida, pero no produce ningún resultado, no choca ni atropella a nadie, eso no es delito. Es delito en la medida en que esa violación al deber de cuidado produce un resultado. Entonces, cuando solamente se viola el deber de cuidado sin un resultado, pues es falta administrativa y por lo tanto no trasciende al ámbito del derecho penal. Luego, pues, precisado que fue esto, debemos decir que en los delitos de resultado material, cuando hay una conducta y hay un resultado, esta conducta de acción o de omisión produce un resultado, pero están separados en el tiempo y en el espacio. Entonces necesitamos, hay una conducta y hay un resultado, necesitamos unirlos de alguna forma para poder saber si este resultado se le va a atribuir al sujeto que realizó la conducta. Y entre esta conducta y este resultado debe haber, pues, un nexo de causalidad. Para poder saber cuándo hay nexo de causalidad, hay asuntos en los cuales es, por decirlo de alguna forma, sencillo percibir el nexo causal. Por ejemplo, si Pedro toma un arma de fuego y le dispara a Juan en el tórax, le da tres balazos y Juan fallece por las lesiones ocasionadas por los proyectiles de arma de fuego que impactaron en su humanidad, me parece que es muy sencillo que él lo tiene a 3 metros de distancia, le hace disparos con un arma, 3 en el tórax, cae e inmediatamente fallece. Esa cercanía entre la conducta con el resultado, pues no nos permite dudar de que la causa de la muerte fue la conducta realizada por Pedro al dispararle el arma contra su humanidad. Entonces aquí tenemos muy sencillo el nexo de causalidad. Sin embargo, hay ocasiones en que el nexo de causalidad se complica. Vamos a suponer que Pedro le dispara a Juan, pero solamente le da en un pie. Y entonces, debido a eso, Juan tiene que irse en una ambulancia para trasladarlo a un hospital. Al llegar al hospital, se incendia el hospital y luego fallece Juan. Aquí diríamos, caray, entonces es responsable Pedro de la muerte de Juan, que falleció por un incendio en el hospital. Bueno, cuando ya se empieza a complicar los problemas del nexo de causalidad o relación de causalidad, entonces vienen varias teorías que nos vienen a explicar esto. Son principalmente 2 teorías las que tratan de solucionarnos este conflicto. Voy a borrar aquí para ponerlas. Una teoría es voy a poner las más comunes, ¿no? Las más clásicas. La teoría de la equivalencia de las condiciones, también conocida como condición sine qua non. Esta es una teoría, equivalencia de las condiciones. Esta teoría de la equivalencia de las condiciones parte de la idea de que toda condición es causa del resultado. Para esta teoría de la equivalencia de las condiciones dice que si nosotros prevemos una condición, una conducta, y si suprimida mentalmente
hace que el resultado no se produzca, entonces es una condición equivalente para el resultado. Vamos a poner un ejemplo. En el caso ese de que Pedro le da un disparo a Juan en un dedo y luego él se va al hospital y en el hospital se incendia el hospital y luego fallece Juan. Para esta teoría de la equivalencia de las condiciones, si Pedro no le hubiera disparado a Juan, entonces Juan no hubiese llegado a ese hospital donde finalmente murió quemado. Entonces, esta condición es causa de aquel resultado. ¿Por qué? Porque todas las condiciones son equivalentes para llegar al resultado. Esta teoría de la equivalencia de las condiciones o condición sine qua non se traduce en una frase que parece trabalenguas, ¿no? Que se dice: el que es causa de la causa es causa del daño causado. Y entonces, en esta teoría, cualquier condición que venga a producir que suprimido mentalmente evite ese resultado, entonces será condición necesaria o idónea para producir ese resultado. La crítica que se hace a la teoría de la equivalencia de las condiciones es que no tiene límite. Y cuando digo que no tiene límite es que hacia atrás no hay ninguna manera de contener la teoría, porque pues toda condición que sirva para producir ese resultado será equivalente. Vamos a suponer que un sujeto tomó un arma, que Pedro toma el arma, le dispara a Juan en el tórax y fallece Juan. Y decimos, bueno, pues es responsable de esa muerte Pedro. Ah, sí, pero entonces si aplicas la teoría de la equivalencia de las condiciones, también son responsables los padres de Pedro por haber engendrado al homicida. Y entonces se van hacia atrás y no tienen ningún límite. Por ejemplo, si pudiéramos el caso del grito, vamos a suponer, ya viene el 16 de septiembre y hay el grito que hay que dar ahí en Palacio de Gobierno, convoca a Gobierno del Estado a Palacio para que vaya la gente a celebrar el grito de independencia, y luego estando ahí en una parte de ahí cerca del balcón hay un tipo que llega y roba a una persona y al momento de robarla la apuñala. Y dicen, oye, pues ¿quién es el responsable de ese apuñalamiento? Vamos a suponer que solamente lo lesionó. Pues el ladrón ese que lo apuñaló. Pues sí, pero ¿quién convocó al grito? Ah, pues la autoridad. Entonces, esa autoridad que convocó al grito también es responsable, porque también él fue quien concentró a todo el personal ahí. No, pero espérenme, no solo para ahí. Entonces, ¿quién es responsable? También don Miguel Hidalgo. ¿Para qué dio el grito ese día? ¿Sí me explico? O sea, esa teoría de la equivalencia de las condiciones no tiene límite y por eso no es aplicable hoy en día. Porque ve las cosas desde el punto de vista natural o lógico, y eso no es correcto. Tratándose pues tratar de resolver la relación de causalidad, existe otra teoría, que es la teoría de la causación adecuada. Para esta teoría de la causación adecuada, que es la aplicable para nosotros, la que está vigente pues en nuestro cuerpo legal, dice que será adecuada aquella condición, o sea, aquella conducta. Para poder saber si una conducta, es adecuada, dice, vamos a poner a un sujeto con una inteligencia normal en el lugar del agente del delito y en una circunstancia normal. Si él pudo prever el posible resultado, entonces será adecuada la conducta para producir el resultado. ¿Qué trata de decir esto? Que para que pueda haber una causa adecuada para producir el resultado, es necesario que el sujeto activo objetivamente pueda prever el posible resultado y no obstante esa prevención haya actuado y entonces producido ese resultado, y entonces será posible atribuirle el resultado a quien realizó la conducta. Es decir, se exige para la teoría de la causación adecuada, una previsibilidad objetiva. Cuando digo de previsibilidad objetiva, significa que una persona con una inteligencia normal puede prever el posible resultado, que sea previsible objetivamente. Entonces, si el resultado producido, el sujeto tenía
la posibilidad de preverlo objetivamente, entonces le puedo atribuir el resultado. Eso dice la teoría de la causación adecuada. Pero nosotros sabemos que previsible objetivamente puede ser cualquier cosa. Muchas cosas pueden ser previsibles objetivamente. Entonces, esta teoría mete un criterio, hace uso de un criterio delimitador para poder pues, hacer más justa la aplicación de ese resultado, la atribución de ese resultado a quien hizo la conducta, y entonces introduce un criterio limitador que es que la conducta se haya realizado sin la diligencia necesaria. Sin la diligencia necesaria. Esta es la teoría de la causación adecuada, que es la que tenemos vigente nosotros en nuestra ley, y es la más justa, a mi modo de ver, el derecho penal. Se requiere pues que sea previsible objetivamente, pero no solo basta que el sujeto se pueda representar en su mente el posible resultado, sino que además debe, para que poder atribuirle ese resultado, tiene que haber obrado sin la diligencia necesaria. Si ustedes se fijan, estos dos criterios son eminentemente normativos. Es decir, ¿qué es previsible objetivamente? ¿Para quién es previsible o para quién no? Y luego dice, sin la diligencia necesaria. ¿Cuál sería la diligencia necesaria en un caso? O sea, a lo mejor lo que para mí es la diligencia necesaria, para otra persona no lo es. Entonces, esto deja como que mucho en la ambigüedad. Y de alguna forma yo entiendo que estos criterios normativos para determinar la adecuación de la conducta al resultado, me parece que de alguna manera vulneran el nullum crimen sine lege, es decir, el principio de tipicidad. Acuérdense que no hay delito sin ley. Entonces, de alguna manera, al adoptar la teoría de la causación adecuada, todo esto se deja a criterio legislador. ¿Era previsible objetivamente? Y si él dice que sí, bueno, entonces se da el primer presupuesto para poder atribuirle el resultado. Y luego, a mí me parece que lo que hizo no fue con la diligencia necesaria y por lo tanto ese resultado te lo puedo atribuir y ya. Estos dos son criterios normativos. Son criterios normativos que atienden a valoraciones jurídicas. Acuérdense, bueno, luego vamos a ver en una oportunidad la clasificación de tipos de acuerdo a su estructura o composición y verán que hay unos tipos anormales que tienen elementos objetivos, subjetivos y normativos. Y los elementos normativos son aquellos que para su comprensión requieren de una valoración jurídica o cultural. Entonces, como esto deja de alguna manera un gran vacío, una zona gris en relación al tema del derecho de la exacta aplicación de la ley penal, me parece que esta teoría de la causación adecuada hay que completarla con otra teoría. Esta debemos completarla con la teoría de la causa jurídicamente relevante. La causa jurídicamente relevante no es otra teoría que la teoría de la imputación objetiva. Esta teoría de la imputación objetiva o causa jurídicamente relevante viene a complementar, en mi modo de percibir esto, a la teoría de la causación adecuada. La teoría de la imputación objetiva establece dos criterios limitadores más. Uno, que se incremente el nivel de riesgo permitido, incremento del nivel de riesgo permitido. O bien, no solo el incremento, la creación, cuando el riesgo se incrementa cuando ya existe un riesgo, pero hay ocasiones en que no hay un riesgo y solo se crea un riesgo superior al permitido. Y el segundo criterio delimitador de la teoría de la imputación objetiva es que el resultado producido quede dentro del ámbito de protección de la norma de cuidado. Dentro del ámbito de protección de la norma. Entonces, vamos a ver que aquí hay cuatro
criterios delimitadores: la previsibilidad objetiva, sin la diligencia necesaria, que haya actuado sin la diligencia necesaria. Luego, que el sujeto con ese actuar, haya incrementado el nivel de riesgo o creado el nivel de riesgo. Y por último, que el resultado producido quede comprendido dentro del ámbito de protección de la norma de cuidado. Es 1, 2, 3, son 4. Son 4 criterios delimitadores para poder definir, pues, cuándo hay nexo de causalidad. Son 2 teorías. Esta es una teoría, estas son 2 teorías, pero combinadas nos van a dar lo que viene a ser la solución al nexo causal, en mi modo de ver las cosas. Vamos a suponer, estos son los 4 criterios delimitadores para poder saber cuándo una conducta es la adecuada para producir un resultado, es decir, cuando ese resultado se lo puedo atribuir a un autor. ¿Cuándo le puedo imputar? Imputar significa cargar a la cuenta de alguien. Cuando ustedes llegan a un hotel y se van al bar y se toman un vino o una cerveza y dice, cárguemelo a mi cuenta, eso se le está atribuyendo a su cuenta. Entonces, imputar significa cargar a la cuenta de alguien. Por lo tanto, ¿cuándo le puedo imputar un resultado a un sujeto que realizó una conducta? Por eso es importante. Debemos tener en cuenta primero la previsibilidad objetiva, actuar sin la diligencia necesaria, que haya aumentado o creado el nivel de riesgo, y cuarto criterio, que quede dentro del ámbito de protección de la norma. Vamos a poner ejemplos para que se pueda entender esto. Insisto, estas 2 teorías combinadas nos pueden dar una buena solución. La teoría de la causación adecuada combinada con la de la causa jurídicamente relevante, de alguna forma mejor conocida doctrinalmente como la teoría de la imputación objetiva del resultado. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo que decíamos ahorita, que Pedro le dispara a Juan y le dan un dedo, le dan un pie, pues, y luego se va al hospital y el hospital se quema y luego fallece Juan. De acuerdo a la teoría de la equivalencia de las condiciones, Pedro es responsable del homicidio, porque su conducta es causa de la causa del daño causado. Sin embargo, de acuerdo a la teoría de la causación adecuada, tendríamos que ver si Pedro al momento de disparar se representó objetivamente, era posible que se representara objetivamente que de herirlo tendría que ir al hospital y que el hospital se podía quemar. La pregunta ¿es previsible eso? No. Entonces, no puedo atribuirle el resultado mortal. ¿Por qué? Porque no es una conducta que produce de forma adecuada ese resultado. Entonces, tan sencillo con esta teoría, no es responsable Pedro de la muerte de Juan, que se quemó en el hospital. ¿Se fijan? Es muy sencillo para hacerlo. Vamos a poner otro ejemplo. Un joven está... Hay una escuela donde allá por la salida a Ciudad Juárez hay un CONALEP, donde salen los jovencitos estudiantes, y de ahí hay que caminar varias cuadras para llegar a la salida a Ciudad Juárez, la Tecnológico. En esa parte están unos jóvenes jugando con sus mochilas, ya están esperando que llegue el camión, o están esperando que lleguen por ellos, qué sé yo. De pronto va un sujeto conduciendo, una cuadra más adelante va a tener que salir ahí porque salió a comer, él trabaja en una maquiladora, y él va conduciendo con la diligencia debida a la velocidad permitida, la vista al frente, lleva su cinturón puesto y todo. Los jovencitos, jugando unos con otros, traen una mochila, y uno de ellos trae en la mochila una regla T que utilizan ahí para dibujo técnico.
Cuando de pronto otro joven jugando, están en la orilla de la banqueta, están jugando, y uno de ellos le saca la regla T y se pone así como si fuera una espada a querer jugar con él, y le dice, oh, dámela, dámela, y se le deja ir a querérsela quitar, y ese jovencito en ese juego, de pronto, sin querer, tratando de evitar que lo desapoderen de esa regla, baja 2 pasos a la superficie de rodamiento, es decir, se baja de la carretera, hagan de cuenta que él anda ahí jugando, y cuando el otro se la quiere quitar, lo que hace es descender, y entonces viene el auto. Pero desciende a una distancia tal, es decir, tan cercana, que le es imposible a ese conductor detener el automóvil y ocasionarle un daño al estudiante. Como lo hace de forma intempestiva, imprevista, lo atropella y le fractura la cadera y una pierna. Vamos a analizar esta conducta que realizó el conductor del automóvil. Vamos a determinar si es posible atribuirle ese resultado lesivo a su actuar, a su conducta voluntaria que él realizaba de conducir un auto. Primero, ¿era previsible objetivamente el poder atropellar a alguien? Me parece que cuando uno conduce un auto siempre debe prever la posibilidad de que pudiese atropellar a alguien, ¿no? Entonces vamos a suponer que el primer requisito sí se da, el primer presupuesto sí se da. La pregunta es, ¿el sujeto conductor del auto actuó sin la diligencia necesaria? No. Él conducía a la velocidad normal, en todas las condiciones que se exige la ley de vialidad, y por lo tanto entonces no es responsable. Es muy sencillo, no es responsable el conductor. Será por negligencia inexcusable de la víctima, no porque él lo atropelló, ya él es el responsable. Es decir, de acuerdo a la teoría de la equivalencia de las condiciones, obvio es el conductor es el responsable de ese atropellamiento. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista natural y lógico, pues él lo atropelló. O sea, el atropello con su auto fue lo que le ocasionó las lesiones, sí, desde un punto de vista natural. Pero desde el punto de vista jurídico, porque estamos hablando de elementos normativos, esa conducta no es relevante jurídicamente. ¿Por qué? Porque no actuó sin la diligencia necesaria, es decir, al contrario, actuó con la diligencia necesaria y por lo tanto no hay el nexo de causalidad, es decir, no se le puede atribuir ese resultado a esa conducta porque fue una conducta conforme a derecho. Para poder determinar, pues, son criterios normativos. ¿Cómo podríamos definir la imputación objetiva o la imputación del resultado? Es un conjunto de elementos normativos, 4, que tienen por finalidad determinar o ilustrarnos sobre si un resultado se le puede atribuir a un autor. Vamos a poner otro ejemplo. Allá en la nueva universidad, al norte de la ciudad de Chihuahua, por el nuevo campus universitario, por la Facultad de Educación Física, hay un puente elevado que utilizan los estudiantes para cruzar el periférico de la juventud que cruza por allá. En esa área hay vamos a suponer que un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora. Un sujeto conduce un auto por ese periférico y va acercándose al puente elevado de peatones. Y de pronto surge un estudiante que corre tratando de cruzar y es atropellado. El sujeto que conduce el auto va a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Y cuando atropella a esta persona le ocasiona la muerte. Vamos a ver si le podemos atribuir a este conductor el resultado mortal producido por el atropellamiento. Si nosotros analizamos estos 4 criterios normativos para poder ver si ese resultado le es atribuible al autor de la conducta, debemos ver primero ese comportamiento, esa posibilidad, ese resultado de que hubiese atropellado a una persona, ¿es previsible objetivamente? Me parece que sí. Me parece que cada vez que conduce un auto y que sale uno a la calle, uno de alguna manera debe prever que existe la posibilidad siempre de atropellar a una persona. Entonces sí es previsible objetivamente.
El sujeto conductor del auto actuó sin la diligencia necesaria. Me parece también que se surte este otro requisito. ¿Por qué? Porque él conducía a una velocidad de 100 kilómetros por hora cuando el límite de velocidad en esa zona es de 60 kilómetros por hora. De ese comportamiento sin la debida diligencia se incrementó el nivel de riesgo permitido por la norma. Me parece que sí, el conducir a 100 kilómetros por hora en una zona urbana, en una comunidad, me parece que incrementa el nivel de riesgo de forma considerable. Por lo tanto, se da el tercero. Pero la pregunta concreta ahora en este caso es, ¿esa resultado atropellamiento se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma de cuidado? La norma de cuidado era mantener una velocidad de 60 kilómetros. Si la velocidad era de 60 kilómetros y existe en la parte de arriba un puente peatonal, ¿por qué creen ustedes que la norma establece solo 60 kilómetros? ¿Por qué creen? ¿Cuál es el fin o el ámbito de protección de la norma de cuidado? De mantener una velocidad no superior a 60. ¿Por qué creen? ¿Para que no vaya a atropellar a alguien si hay un puente ahí? ¿O para que no vaya a haber un choque? Me parece que el fin de protección de la norma del límite de velocidad de 60 en un área donde hay un puente peatonal es evitar choques, no evitar atropellamientos, porque ahí no puede haber atropellamientos porque para eso está el puente, para que suban. Por lo tanto, el resultado mortal producido no se lo puede atribuir al conductor, sino que se debe a negligencia inexcusable de la víctima y él será el único responsable de su muerte, no el conductor. ¿Por qué? Porque está fuera del ámbito de protección de la norma. Con uno de estos cuatro que no se dé, entonces ya no es posible atribuirle ese resultado al autor de una conducta. Vamos a poner un ejemplo diferente, un poco más complicadito. Voy a borrar esto porque voy a dibujar una especie de croquis, o bueno, un bosquejo sencillo de unas calles con unos autos. Esta es una calle y aquí viene otra calle. Esta calle tiene un sentido de circulación en esta dirección y esta tiene un sentido de circulación, no, a la inversa, tiene un sentido de circulación, son casos reales, aquí, esta circula, el sentido de circulación es en este sentido y este en este sentido. En esta parte de aquí existe un señalamiento de alto. Viene un automóvil por aquí, en este sentido de circulación normal, ¿sí? Pero resulta que en sentido contrario viene otro auto aquí. Este viene en sentido contrario. Este hace semialto y se impactan aquí. Se impactan. Este no hace el alto como debe de ser, hace un semialto y se impacta. Y nosotros decimos, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Hay quien dice, pues este viene en sentido contrario. Por lo tanto, vamos a analizar la conducta del que viene en sentido contrario. ¿Era previsible objetivamente que podía chocar? Sí. ¿Actuó sin la diligencia necesaria? Sí. Al conducir en sentido contrario, ¿elevó el nivel de riesgo para los demás conductores? Sí. Si él conduce en sentido contrario, ¿está prohibido hacerlo en ese sentido, por lo tanto entra dentro del ámbito de protección de la norma de cuidado? Sí. Entonces él sí es responsable. Este sí es responsable. Vamos a marcarlo como 1. Él sí es responsable. Ahora este. ¿Era previsible
objetivamente que podía chocar? Sí. Él realizó su conducta sin la diligencia necesaria, hizo semialto, tiene que hacer alto. Entonces, ¿actuó sin la diligencia necesaria? Sí. ¿Incrementó el nivel de riesgo? Sí. Pero la pregunta es, ¿cuál es el fin de protección del alto? Evitar choques de los autos que vienen en este sentido de circulación. Cuando él hizo semialto, él volteó muy factiblemente hacia aquel lado y al ver que no venía nada, se adelanta y entonces intempestivamente le pega a este. El alto está dentro del ámbito de protección de la norma del resultado prohibido. Chocar con alguien que viene en sentido contrario, ¿ese es el fin del alto? No. Por lo tanto, este no es responsable. Este no es responsable. No obstante, que de alguna manera no hizo alto, hizo semi-alto. ¿Por qué? Porque ese alto es para controlar los choques de los autos que vienen en este sentido y por lo tanto él no, ese resultado no está dentro del campo de protección de la norma de cuidado. Vamos a poner otro ejemplo. Esta es la avenida Vallarta. Vamos a suponer, este es este sentido de circulación y este es el otro sentido de circulación. Aquí está un auto. Estos son dos carriles. Y esta es la línea divisoria. Con camellón. Este sujeto que está aquí, está parado y de pronto llega otro sujeto aquí y se para aquí y viene un tercer auto circulando en este sentido. Ojo, este viene circulando en este sentido de circulación, por este carril. Este sujeto que está aquí, que tiene aquí sus espejos, sin medir la distancia y sin prever la posibilidad o observar que viene acá otro auto, simplemente decide cambiar la dirección porque este está parado aquí bajando unas personas, también negligentemente, porque ahí no es para pararse, y entonces este se cambia de carril para continuar su marcha. Hagan de cuenta, este se para aquí y luego hace esto. Al hacer el cambio de carril, este sujeto se aproxima de manera peligrosa hacia él y lo que hace instintivamente es voltear el volante para evitar el impacto. Al voltear el volante pierde el control, pega con el camellón, brinca a este lado e impacta de frente a uno que viene por acá. Y aquí se da la colisión. Este y este no hay ningún contacto. ¿Quién es el responsable de ese accidente? Vamos a ver la conducta de este sujeto. Este sujeto era previsible que si él se cambia de carril, previsible objetivamente, ¿podía chocar? Sí, él debe observar el espejo retrovisor y ver que cuando tenga espacio, entonces meterse. Sí. ¿Actuó sin la diligencia necesaria? Sí. ¿Incrementó el nivel de riesgo permitido? Sí. Y esa variación en la dirección está dentro del ámbito de protección de la norma, sí, por lo tanto es responsable. Ahora la pregunta, ¿será responsable este? Bueno, vamos viendo. ¿Era previsible que pudiese chocar al tomar un auto? Sí. ¿Actuó sin la diligencia necesaria? No. No, ¿por qué? Porque lo ocasionó, él iba conduciendo de manera normal. Y entonces él no lo impacta por precisamente la maniobra evasiva, instintiva de variar la dirección para evitar el impacto, pero pierde el control y viene y se impacta acá. Por lo tanto, este sujeto es responsable de los daños de este, o sea, que viene siendo este y este otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se dan los criterios normativos de valoración jurídica para poderle atribuir ese resultado objetivamente al sujeto que realizó la conducta. Vamos a ver un último ejemplo. Esta es la carretera Aldama.
Aldama está hacia acá. Este es el centro donde hay ahí huizaches, arbolitos y de todo. En la noche viene un sujeto de acá, de Aldama, viene borracho, pierde el control y se accidenta y su auto queda averiado aquí, en este sentido de circulación. Él viene de acá y queda aquí. Los sujetos se bajan, son 3 personas, aquí están, porque sufrieron un accidente. De pronto viene un auto en sentido de Chihuahua a Ciudad Aldama, son las 3 de la mañana, viene a exceso de velocidad. Viene otro auto aquí enfrente, este auto ve el siniestro, se da la vuelta y continúa su marcha, y este, por la distancia y la velocidad, no alcanza a preverlo y viene e impacta al automóvil que está siniestrado aquí. ¿Quién es el responsable? ¿A quién le podemos atribuir el resultado de los daños ocasionados? Este sujeto, ¿era previsible objetivamente que pudiese chocar? Sí. ¿Actuó sin la diligencia debida? Venía a exceso de velocidad y a una distancia muy cercana a la anterior. Debe guardar la distancia debida. ¿Cuál es la distancia debida? La suficiente para poder detener el auto en caso de un percance o algo imprevisto. Y entonces se impacta. Por lo tanto, ¿incrementó el nivel de riesgo al aumentar la velocidad? Sí. ¿Y la velocidad? ¿El límite de velocidad es para evitar choques? Sí. Por lo tanto, se dan los 4 criterios que se exigen para poder atribuir el resultado y por lo tanto, a nuestro juicio, este es responsable. Pero vamos a analizar ahora la conducta de este. ¿Era previsible objetivamente que al tener tu auto siniestrado sobre la superficie de rodamiento en una carretera a las 3 de la mañana te pudiesen chocar? Sí. La ley de vialidad exige que cuando tú sufras un siniestro en la carretera debes poner señalamientos para que los otros automóviles se anticipen y no impacten con tu automóvil, y él no los tenía. ¿Actuó sin la diligencia necesaria? Sí. ¿Incrementó el nivel de riesgo con esa conducta omisiva del deber de cuidado que le correspondía? Sí. El poner los señalamientos es para evitar choques, es decir, entra dentro del ámbito de protección de la norma de cuidado. Sí, por lo tanto también este es responsable. Este resultado dañoso se ocasionó pues por concurrencia de culpas. Es decir, en tratándose de delitos imprudentes, los resultados pueden ser por culpas de ambas personas, por conductas de 2 sujetos diferentes. Puede haber concurrencia de culpas, no se confunda la concurrencia de culpas con la compensación de culpas. La compensación de culpas no se puede hacer en materia penal. Debemos decir, pues, ya con estos ejemplos, que todos los peritos en materia de tránsito terrestre, todos aquellos que se digan verdaderos peritos, deben de conocer la teoría de la imputación objetiva y deben de conocer la teoría de la causación adecuada. Si combinan estas 2 teorías y ustedes las entienden, les estoy poniendo algo muy sencillo, en realidad hay más criterios delimitadores para delimitar o precisar la causa, la relación causal en estos casos de delitos de resultado. Uno de ellos es el principio de confianza, otro es la teoría de los roles de Hunter Jacobs, y hay una serie de cuestiones más interesantes que hay que ver en cada caso concreto, y yo les recomiendo, para que puedan comprender de manera adecuada el tema, lean el libro de Derecho Penal, parte general del maestro Enrique Díaz Arandas, es muy bueno en ese tema, para que puedan orientarse. Luego entonces, un perito en tránsito terrestre no basta con decir, a mí me parece que este es el responsable porque este fue el que chocó, sí, pero hay que hacer una valoración normativa para poder determinar si efectivamente esa conducta es la adecuada para producir el resultado. Ya por último, solo basta decir
que el problema de la relación causal se ha exagerado cuantitativamente y cualitativamente. ¿Por qué cuantitativamente? Porque aun cuando se ve en la parte general del derecho penal, prácticamente solo afecta ese problema de la relación de causalidad al homicidio, a las lesiones y a los daños. Es decir, todos aquellos en los que el legislador pone especial énfasis en el resultado. Entonces, se ve en la parte general, pero sin embargo hay algunos delitos en los que para nada se ve el problema. Por ejemplo, en el delito de robo. Un sujeto llega, se apodera de la cosa. ¿Cuál es el problema a la relación de causalidad? Ninguna. En un caso de un fraude, un cheque, da un tipo, un cheque sin fondos y luego se hace indebidamente de una cosa. ¿Cuál problema hay con la relación de causalidad? Ninguno. Prácticamente se da pues en delitos en los que el legislador pone énfasis en el resultado, como son homicidio, lesiones y daños. Sin embargo, se ve en la parte general. Entonces, por eso decimos que de alguna manera se ha exagerado cuantitativamente pues, la cuestión del tema de la relación causal. Pero también cualitativamente ha influido este tema. ¿Por qué? ¿Por qué también se ha exagerado cualitativamente? Porque aun y cuando ya pudiesen determinar que ese resultado le es atribuible a esa conducta, independientemente de la teoría que adopten, sea de la equivalencia de condiciones, de la causación adecuada, de la imputación objetiva del resultado, etcétera, no basta esto para determinar la responsabilidad de una persona, porque todavía faltaría analizar, porque debemos dejar en claro que esto se analiza a nivel de tipicidad. Si estamos hablando, ahorita que pusimos ahí en el pizarrón, que hay una conducta más un resultado y luego un nexo causal, cuando ustedes ven los elementos típicos del homicidio, decimos un resultado mortal, una conducta tendiente a privarlo de la vida, entonces nexo causal entre la conducta y el resultado mortal. Estamos hablando entonces de un elemento del tipo penal. Los elementos, cuando se ve la clasificación de tipos de acuerdo a su estructura o composición, que son objetivos, subjetivos y normativos, debo aclarar que los elementos normativos hay unos expresos y hay unos implícitos. Por lo tanto, estos que hablan del tema de la relación de causalidad son elementos normativos implícitos que hay que acreditar a nivel de tipo. Entonces vamos a suponer que un sujeto conduce a exceso de velocidad y atropella a una persona. Y dice, no, oye, pues es que él incrementó el nivel de riesgo, era previsible, objetivamente previsible, actuó sin la diligencia necesaria y está dentro del ámbito de protección de la norma. Ah, pues sí, entonces sí es atribuible ese resultado. Pues sí, pero ese es el tipo penal nomás, ahí estamos demostrando el homicidio, las lesiones. Pero todavía falta la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad, la punibilidad. ¿Qué les parece si este sujeto venía siendo perseguido por un grupo de sicarios que lo querían privar de la vida? Ah, entonces ya estaríamos hablando de un estado de necesidad. Él huye a toda velocidad para salvar su vida. Entonces, el hecho de que le atribuyas el resultado a ese autor de la conducta no es suficiente para determinar la responsabilidad, que eso sobreviene después cuando analicemos el elemento de la culpa. Con esto esperemos que haya quedado claro el tema. Les recomiendo lean el libro de Enrique Díaz Aranda, Derecho Penal Parte General, para que se ilustren en este tema y espero no haberlos confundido más. Que tengan bonita tarde. Saludos.